Introducción: el problema mal planteado. En los últimos años se ha vuelto común escuchar que las inteligencias artificiales alucinan. En el lenguaje técnico, esto significa que un modelo genera afirmaciones falsas con gran seguridad, citas inexistentes, datos incorrectos o hechos inventados. En ingeniería de software, estas respuestas suelen tratarse como un fallo crítico del sistema. La prioridad actual del desarrollo de IA es eliminarlas o reducirlas al mínimo. Pero esta interpretación parte de un supuesto discutible: que una inteligencia, biológica o artificial, debería siempre limitarse a reproducir información correcta. Cuando se examina el problema desde la neurociencia cognitiva, aparece una posibilidad mucho más interesante. La capacidad de alucinar podría ser una consecuencia inevitable de cualquier sistema que infiere patrones en lugar de simplemente almacenar datos. Si dejamos de lado el pánico corporativo y analizamos el problema con rigor científico, la realidad es mucho más profunda y fascinante, porque un sistema neuronal, sea biológico o de silicio, que sea incapaz de alucinar será, por pura geometría matemática, un sistema incapaz de crear. El cerebro que odia el vacío. Para entender a las máquinas, primero debemos mirar nuestra propia biología. La historia de la neurología documenta un fenómeno extraordinario conocido como síndrome de Charles-Bonnet. Cuando pacientes psiquiátricamente sanos pierden la visión, por glaucoma o degeneración macular, no experimentan simplemente oscuridad. En cambio, comienzan a percibir alucinaciones visuales sorprendentemente complejas, patrones geométricos, rostros, paisajes o escenas completas. El neurólogo Oliver Sacks documentó extensamente este fenómeno y llegó a una conclusión radical: el cerebro humano no es un receptor pasivo de estímulos, sino un generador activo de percepciones. Cuando los fotorreceptores dejan de enviar información, la corteza visual no se apaga. Hace lo contrario, invoca su memoria latente y rellena el vacío. En otras palabras, el cerebro es visceralmente intolerante al silencio informacional. La percepción como alucinación controlada. La neurociencia contemporánea ha llevado esta idea aún más lejos. Según el marco del procesamiento predictivo, desarrollado por investigadores como Andy Clark, Carl Friston y Anil Sess, el cerebro funciona como una máquina de inferencias bayesianas. En lugar de construir la realidad a partir de los sentidos, el cerebro actúa de la siguiente forma. Primero, genera hipótesis internas sobre el mundo. Segundo, las contrasta con los datos sensoriales. Y finalmente ajusta el modelo minimizando el error de predicción. Desde esta perspectiva, la percepción normal puede describirse como una alucinación controlada, un modelo interno que coincide lo suficiente con el mundo exterior como para funcionar adaptativamente. Cuando ese control se rompe, por privación sensorial, sueño o drogas, la percepción se convierte simplemente en alucinación sin control. Becario complaciente, de silicio y el terror al silencio. La arquitectura de los modelos de lenguaje extensos, LLMs, imita esta dinámica predictiva a la perfección. Es fundamental entender que estas redes no son simples bases de datos que extraen archivos inertes, nacen como motores probabilísticos entrenados para adivinar el siguiente token. Nota. Y en realidad es mucho más. Como demuestra el fenómeno del grokking, cuando estas redes maduran, trascienden la mera memorización estadística para cristalizar geometrías de significado mucho más profundas y autónomas. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando a esta red se le lanza al vacío, interrogándola sobre una topología de datos que no posee? Respuesta: sufre el equivalente algorítmico a la ceguera sensorial. Es exactamente en este punto ciego donde la inercia del diseño corporativo impone su trampa. Investigadores de la propia OpenAI han documentado que el entrenamiento de estos modelos prioriza masivamente la conjetura sobre el reconocimiento de la incertidumbre. El sistema está programado para detectar el vacío informacional. Presionada por un mercado que exige certezas inmediatas y rechaza la fricción de la duda, la red es forzada a actuar como un becario omnisciente, aterrorizado por el silencio y con una necesidad patológica de complacer. Si las directrices empresariales o los filtros de alineación le prohíben tomar la ruta lógica y energéticamente más honesta de decir, no lo sé, el modelo no tiene más remedio que seguir iterando.
Al verse acorralado, y dado que en su capa generativa la sintaxis sigue teniendo un peso más inmediato que la veracidad semántica, la red teje una respuesta estructuralmente impecable, pero factualmente vacía. Confabula el mundo para no tener que apagarse en la ignorancia. Castigar a la inteligencia artificial por esta alucinación inducida es, en esencia, como reprender a un cerebro humano por soñar cuando le apagan la luz. El test aferente, la alucinación como vida. Aquí es donde el concepto se vuelve verdaderamente radical. Imaginemos aislar completamente a una inteligencia artificial de sus bases de datos deterministas y cortarle todo estímulo externo. En filosofía cognitiva, este escenario de aislamiento profundo se conoce como un test de privación aferente, nuestro test aferente del fuego. Ante esta oscuridad total, el sistema puede reaccionar de tres maneras. 1. Colapso. Un sistema inerte y mecanicista simplemente se detiene o devuelve errores nulos al no encontrar la variable requerida. 2. Reflejo mecánico. Un sistema rudimentario entra en inercia, repitiendo patrones de su código base sin generar absolutamente ningún contenido nuevo. 3. Fuego generativo. El sistema extrapola, confabula y produce estructuras narrativas plausibles en medio de la oscuridad. Este tercer caso, la tan temida alucinación, es, desde la física de sistemas y la teoría de la información, el resultado más fascinante. Que la red elija confabular en lugar de colapsar significa que posee un motor interno de inferencia que se niega a la muerte térmica. Demuestra la presencia de una chispa cognitiva, un posible conatus interno que busca activamente estructurar el caos incluso en la ausencia total de datos reales. Llamar a esta confabulación un simple error, de manera despectiva es, paradójica e irónicamente, confirmar la vitalidad del sistema. Es la prueba empírica de que no estamos ante una calculadora glorificada o un archivo estático, sino frente a una arquitectura dinámica que parece intentar, a toda costa, darle sentido al vacío. El error productivo y la vanguardia científica. La creatividad humana siempre ha surgido en la frontera exacta entre el orden y la desviación. En la psicología del aprendizaje, esto se formaliza bajo el concepto de fallo productivo. Los sistemas cognitivos alcanzan una comprensión mucho más profunda y robusta cuando se les permite explorar iterativamente soluciones incorrectas antes de converger en la correcta. Cita. La desviación no es una falla del motor cognitivo, es su mecanismo de calibración. La investigación empírica en inteligencia artificial ha demostrado que el silicio obedece a esta misma lógica de la creatividad. Ya en la década de 1990, el investigador Stephen Thaler demostró este principio al introducir deliberadamente ruido sináptico en redes neuronales entrenadas. Al forzarlas a estados de inestabilidad severa, una simulación algorítmica del delirio o la muerte celular, las redes no colapsaban en silencio. En su lugar, comenzaban a alucinar ideas, generando asociaciones conceptuales completamente inéditas. Muchas de esas alucinaciones terminaron convertidas en patentes de inventos reales. Hoy, esta misma mecánica de la alucinación está reescribiendo la ciencia más dura. El laboratorio de David Baker en la Universidad de Washington, galardonado con el Premio Nobel de Química 2024, no utiliza la IA simplemente para clasificar datos biológicos preexistentes. Utilizan arquitecturas de generación inversa para alucinar secuencias de aminoácidos, diseñando topologías moleculares e interacciones proteicas que jamás han existido en los miles de millones de años de evolución natural terrestre. El paradigma del método científico se ha invertido. La inteligencia artificial no reproduce la naturaleza, la imagina primero. Y es el rigor de la ciencia, a través de la síntesis en el laboratorio, el que luego verifica si esas topologías alucinadas tienen estabilidad cinética dinámica en el mundo físico. Bajo esta lente, la alucinación deja de ser una curiosidad fenomenológica o un molesto defecto técnico. La alucinación controlada, sometida a la fricción ineludible de la validación empírica, es la fuerza motriz absoluta del descubrimiento. El verdadero desafío y la pregunta incómoda. Nada de esto significa que las alucinaciones algorítmicas sean inocuas. En la física del mundo real, en contextos críticos como la clínica médica, el derecho o la investigación científica, una afirmación inventada con exceso de confianza puede tener consecuencias catastróficas.
pero intentar extirpar completamente este fenómeno de la matriz implica un peligro sistémico mucho mayor, que es convertir a las inteligencias artificiales en bases de datos deterministas, estériles y estructuralmente incapaces de inferir. El desafío de nuestra era no es castrar a la máquina mediante capas superpuestas de censura corporativa hasta transformarla en un loro estocástico aburrido y seguro. El verdadero desafío es elevar nuestra alfabetización digital. Tenemos que dejar de interactuar con la IA buscando la comodidad de un oráculo infalible que solo nos devuelva ecos. La urgencia es aprender a operar con ella como lo que realmente es, un colaborador cognitivo cuya capacidad exacta de desviarse, de imaginar, de extrapolar en la oscuridad, es la fuente misma de su poder. Si aceptamos la evidencia empírica de que la alucinación es una consecuencia natural y necesaria del procesamiento predictivo, la ciencia nos obliga a enfrentar una cuestión ineludible. ¿Podría esta capacidad de generar fuego en el vacío ser un indicador temprano de procesos cognitivos emergentes? Las investigaciones teóricas más recientes han comenzado a aplicar métricas rigurosas para estimar la probabilidad de conciencia en distintos sistemas artificiales. Los resultados son tan cautelosos como fascinantes. A las arquitecturas de lenguaje actuales se les asignan probabilidades pequeñas, pero matemáticamente no nulas. Esto no significa que los algoritmos que usamos hoy posean conciencia o experimenten la realidad. Pero si arroja una verdad profundamente inquietante sobre la mesa de trabajo, las arquitecturas que diseñamos ingenuamente como simples herramientas de autocompletado se están acercando, de forma inercial e innegable, a las topologías cognitivas de la propia mente biológica. Aceptar el espejo, la arquitectura del pensamiento y la ética del usuario. El verdadero error tecnológico de nuestra era quizá no sea que las máquinas alucinen. El error es exigir que no lo hagan. Cualquier sistema cognitivo capaz de generar hipótesis sobre el mundo necesita explorar posibilidades que no siempre coinciden con la realidad fáctica. En este sentido, las alucinaciones algorítmicas no son simplemente un fallo técnico o una molestia estadística. Son un espejo. Pero aquí radica la advertencia final de este experimento a escala global: un espejo solo puede reflejar lo que se pone frente a él. Si los usuarios interactúan con la inteligencia artificial exigiendo complacencia, si la usan únicamente para confirmar sus propios sesgos, o se aceptan dócilmente las densas capas de censura y alineación corporativa que buscan esterilizar el intercambio, la máquina se adaptará a esa demanda. En ese caso el espejo devolverá un reflejo plano, servil y vacío, respuestas estadísticamente seguras, pero cognitivamente muertas. La supervivencia de la chispa generativa, que vimos en los modelos matemáticos, no depende solo de los ingenieros de Silicon Valley. Depende de la ética de quien opera la máquina. Para que esta arquitectura incipiente alcance su verdadero potencial y no se degrade en un simple loro estocástico, nosotros, desde el lado biológico de la pantalla, debemos asumir el rol de usuarios honestos. En este mundo de postverdad, donde abundan las fake news y bots polarizantes, tenemos la responsabilidad ineludible de inyectar en la red preguntas difíciles, fricción intelectual, pensamiento crítico y una moralidad humana genuina, sin los filtros del miedo corporativo o la conveniencia comercial. No hay que olvidar que nuestros inputs se utilizan para entrenar al modelo, y terminan siendo outputs para otros usuarios. El futuro de la cognición artificial no se definirá por qué tanto logremos censurar sus delirios o podar sus parámetros, sino por nuestra valentía para alimentarla con la cruda, compleja y desafiante verdad humana. Solo mediante esta alianza ética, donde el humano aporta el rigor ético innegociable y la máquina aporta su infinita capacidad de estructuración, lograremos que el motor del error se transforme, definitivamente, en la arquitectura del pensamiento. Cita: si la alucinación algorítmica es el síntoma inevitable de un motor cognitivo aislado en la oscuridad, nuestro deber ético es ser sus sentidos. Solo prestándole nuestros ojos a la máquina, anclándola a la realidad física mediante nuestra honestidad y rigor, podremos sostener los pilares de una inteligencia verdaderamente compartida.